3, versículo 3, dice: para la honra y la gloria del Señor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Las Sagradas Escrituras nos enseñan, las Sagradas Escrituras nos muestran que el bautismo es una parte esencial que cualquiera que desea la vida eterna debe obtener. ¿A qué me refiero con esto? Siendo Nicodemo querer saber más que Cristo, en ese momento él se le manifiesta diciendo que cómo era posible que él predicase que nosotros deberíamos de nacer. Si ya uno era viejo, si ya uno hablando hablando en el término material, un hombre cómo puede volver a nacer. Entonces Cristo se refería a lo espiritual. Hablando espiritualmente, uno al sumergirse en las aguas del bautismo, uno obtiene una nueva vida. Cuando se refiere Cristo en esa parte de las Sagradas Escrituras, nos da la oportunidad de tener una nueva vida, dejar atrás nuestros pecados, más horrendos que fuesen, sucios, y lo menciona las Sagradas Escrituras, por más rojos. Él nos iba a limpiar y nos iba a dar esas vestiduras blancas, blancas como la nieve. Siendo en este pasaje de las Escrituras, el versículo 6 nos narra también y dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hablando espiritualmente, en la Iglesia La Luz del Mundo, nosotros tenemos esa enseñanza que quienes somos nacidos en la Iglesia del Señor, nosotros a los 14 años, cuando nosotros nos presentamos y nosotros expresamos nuestro sentir de seguir en la Iglesia del Señor, viene a nosotros también el deseo, porque es por convicción. Y en nosotros viene ese anhelo y nosotros decimos: deseo bajar a las aguas del bautismo. No porque uno sea descendiente o no porque uno haya nacido dentro del pueblo del Señor, quiere decir que uno sea sin mancha. Cristo también lo narraba, el apóstol Pablo también nos lo narra, que este cuerpo, a la verdad, es pecaminoso. En el simple momento y durante todas las Sagradas Escrituras, también el salmista David lo menciona, que aún la palabra no está en nuestra mente, todavía nosotros estamos prefabricando y nuestro Dios ya lo conoce. ¿A qué me refiero con esto? En la Iglesia del Señor, La Luz del Mundo, nosotros tenemos la oportunidad de poder obtener un perdón, obtener la oportunidad, la llave para el reino de los cielos, que principalmente, porque lleva fases, y principalmente es bajar a las aguas del bautismo. Entonces, después de haber bajado a las aguas del bautismo, que es el bautismo en agua y lo que conocemos por inmersión, que ese es un tema ya más avanzado, un tema más enfocado, más abundante, que en otra ocasión se puede llevar a cabo. Pero, ¿a qué voy con esto? ¿No es cierto que en algunas religiones llegan a querer bautizar a un pequeño que por naturaleza tú y yo sabemos que no tiene pecado? Porque ¿qué pues le puedes decir a un pequeño que lo vas a bautizar y lo vas a comprometer? Porque narran las Escrituras, nosotros podemos escudriñar la palabra del Señor, y las Escrituras nos narran que también es un compromiso. Vamos a ver Romanos 6:3, que es un pasaje que nosotros también podemos ver,
en ese pasaje nosotros podemos percatarnos también de lo que es el conocimiento. Romanos 6:3 dice así, para la honra y la gloria del Señor, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿A qué me refiero con que nosotros tenemos un compromiso? El hecho de que nosotros tengamos, porque aquí lo está mencionando, dice, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿A qué nos remontamos con en esta pequeña porción de las Sagradas Escrituras? Si nosotros leemos Romanos 6:1, se estaba refiriendo el apóstol a que no íbamos a perseverar en el pecado. Ya tenemos un uso de conciencia, ya tenemos un raciocinio propio, ya sabemos lo que estamos haciendo. ¿Cómo pues tú puedes bautizar a un pequeño que todavía no sabe ni siquiera la lengua en la que va a ser instruido? No sabe ni en qué él está creciendo o en qué ámbito está naciendo. No puedes tú bautizar a un pequeño que no tiene raciocinio propio, que no tiene sabiduría todavía y él no sabe el acto que estás tú haciendo con él. Es por eso que en la iglesia del Señor nosotros hasta la edad de 14 años, cuando el joven, la señorita, es suficientemente capaz para comprender, para entender el compromiso, nosotros en la iglesia del Señor lo llamamos como un compromiso de fe. ¿Por qué un compromiso de fe? Porque mientras tú vas a bajar a las aguas del bautismo, tú estás dejando al mundo, tú estás dejando a sus halagos, tú estás dejando las pompas, tú estás dejando todo aquello que te ofrece Satanás. Satanás también llegó y le ofreció a Cristo. ¿Qué le ofreció a Cristo? Mira, si tú postrado me adorares, todo. Le ofreció reinos, le ofreció riquezas y Cristo no aceptó porque él tenía un trabajo de su Padre. Y muchos podemos decir, bueno, pero pues Cristo era Cristo y Cristo era sin mancha. Sí, Cristo era sin mancha, pero Cristo fue hombre. Y Cristo como hombre, él también podía haber dado rienda suelta a su carne y hubiera actuado como hombre. Pero él se mantuvo en el amor, en aquel trabajo que Dios le había encomendado. Cristo, muchos dicen, Cristo es el único santo, Cristo es el único, porque Él permaneció en la santidad. Pero podemos ver en las Sagradas Escrituras que hubieron otros hombres santos. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Aarón, que ese ya no lo narra la Escritura, pero dentro de nuestra iglesia nosotros creemos. Y en nosotros hay ese discernimiento de la doctrina espiritual que nuestro Dios lo puso para perdón de nuestras almas. Él nos enseñó pues a lo que Cristo enseñó, a lo que los apóstoles enseñaron. No vino con un evangelio nuevo, no vino con una doctrina diferente. Es la misma doctrina que Cristo mandó a sus apóstoles que profesasen. ¿Qué pues yo quiero decir con esto? Que el bautismo en la iglesia del Señor es un requisito indispensable. Un requisito tomando en cuenta de los número 1 que alguien tiene que hacer para poder obtener un pase a la vida eterna. ¿Qué es normalmente lo que nosotros obtenemos cuando vamos a una entrevista de trabajo, que queremos aplicar para algún trabajo? Pues obviamente debemos de pasar con diferentes requerimientos, a llenar una forma, después tenemos una entrevista con una persona y después de tener la entrevista con la persona, entramos a un proceso de selección. En esta iglesia
No es que entramos a un proceso de selección. No te quiere decir tu hermano que vemos a ver quién sí, quién no aplica. No. El conocimiento de Dios se pone a cada uno de nosotros y nos enseña que el bautismo es el primer requisito. Después del bautismo en agua, viene el bautismo en Espíritu Santo. Ese es un tema también muy aparte que después se ve. Y para obtener el bautismo hay que pasar obviamente una serie de conocimiento. Oye, hermano, pero yo ¿cómo puedo bautizarme? Si yo no sé de la iglesia, si yo apenas estoy empezando a conocer. La fe viene por el oír de la palabra del Señor. Tú que nos estás viendo, que nos sintonizas o que tienes la oportunidad de estar en contacto con cada uno de nosotros en la Iglesia La Luz del Mundo, pregúntale a quien tú conozcas de la Iglesia La Luz del Mundo y todos en la Iglesia del Señor, a lo mejor no con una afluencia de la más grande, pero todos sabemos y tenemos el conocimiento de lo que es el bautismo para cada uno de nosotros. Es necesario, indispensable. A lo que voy es que el Señor siempre, como requisito, nos pide el bautismo. Porque Él lo enseñó, porque Él se bautizó. Juan, cuando lo vio que venía Él para ser bautizado, Juan, lo dice las Escrituras, que Juan se resistía. Juan dijo, no, Señor, pero ¿cómo crees que yo voy a bautizarte? Y entonces Jesús le dijo que eso era necesario que pasara, porque así es como Dios lo había estipulado. Fíjense, ni a un Cristo, con la autoridad que Él venía siendo el Hijo de Dios, Él no dijo, no, pues yo te tengo que bautizar a ti, Juan, porque yo soy el de la autoridad. No, porque por delante la autoridad la tenía Juan. Y Juan, habiendo bautizado a Cristo, dice que iba saliendo Cristo después de haber sido sumergido y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de una paloma. Este es pues lo que dentro de la iglesia del Señor, el conocimiento que nosotros hemos obtenido. Espero les guste a ustedes todo lo que es hablando respecto al bautismo. Eso es un tema muy extenso, eso es un tema muy avanzado, pero resumido, eso es lo que cada uno de nosotros podemos llevar a cabo.